Israel acaba de recibir un gran golpe por parte de la Corte Penal Internacional. Precisamente lo están obligando a poner fin a su ofensiva en la ciudad de Rafah. Finalmente reconocieron que está ocurriendo un genocidio en la franja de Gaza y por lo menos ya le pidieron, por lo menos, mínimo podemos ver cómo han solicitado que Israel detenga los ataques en esta ciudad de Rafah, que tiene más de 1.5 millones de ciudadanos palestinos que huyeron del norte y el centro de la franja de Gaza. Todos sabíamos esto, pero mientras nos enfocamos en esta información de la Corte Internacional de Justicia, hay un suceso que precisamente estamos viendo en el movimiento económico a nivel mundial. Y antes de entrar de lleno con este tema tan importante que es la orden de la Corte Internacional de Justicia, ya no solo la Corte Penal está empezando en este momento a ver si van a enviar una orden de aprehensión contra el el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o no, porque el fiscal ya hizo la solicitud para las órdenes de aprehensión. Pero mientras esto pasa, y antes de hablar de este tema de la Corte Internacional de Justicia, vámonos directamente con lo que es China. China como un actor muy importante en el escenario económico mundial, porque mientras estas guerras se están llevando a cabo en todas partes del mundo, lo vemos en ese intento de golpe de Estado en la República Democrática del Congo, lo vemos con esto que ocurre en la ciudad de Rafah y por supuesto la guerra entre Ucrania y Rusia que parece que no llega a su fin. Pero estamos viendo a China como un jugador muy importante de acuerdo con este personaje clave. El CEO, el director ejecutivo de JP Morgan Chase. Pero en este caso, no solo vamos a hablar de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, que es el JP Morgan, sino vamos a hablar del JP Morgan en Asia Pacífico. Y precisamente su director ejecutivo, Sioert Linard, ha dicho durante la 20ª cumbre anual de China Global en Shanghái lo que puede llegar a pasar en este tema de la economía mundial y la presencia de China en este movimiento que se está llevando a cabo en todo el mundo. Según este director, muchas empresas internacionales están invirtiendo cada vez más en esta potencia económica en China. A pesar de la política de Estados Unidos de decir no te acerques a China, no hagas negocios con China. Lo único que vas a conseguir en hacer negocios con China es que más adelante recibas puede ser una sanción o incluso llegar a quedarte sin tus recursos económicos. Era algo que estábamos platicando precisamente en mi canal Gaby López Informa sobre cómo estas leyes que está implementando Estados Unidos contra Rusia podrían más adelante afectar a ciudadanos, a civiles, a personas como tú y como yo. Pero en este caso, según este jefe ejecutivo de Asia, muchas empresas ya se están acercando a China y es algo que no se puede ignorar, que tienes incluso que empezar a hacer negocios con Beijing. Incluso si decides no hacer negocios en China, estás obligado a entender lo que está pasando en el mundo. Y es la presencia de China la, digamos que el impulso, el poder, la influencia que tiene en este momento Beijing en todas las industrias del mundo, absolutamente todas. ¿Por qué? Vamos a algo tan simple como serían los vehículos eléctricos. Estos países de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, que impulsan la Agenda 2030, que quieren cada vez más vehículos eléctricos que dominen el mundo, pero hay un pequeño detalle. No tienen la capacidad para crear una gran gama de vehículos eléctricos, muchos de estos mismos vehículos a precios accesibles para los ciudadanos. Y China sí. Esa es la pequeña diferencia. China sí tiene, sí puede hacerlo. Según un informe de la CNBC, China actualmente representa el 19% del Producto Interno Bruto del mundo.
el 19% solo China y el 49% de toda Asia, en términos de paridad de poder adquisitivo. Precisamente esta es la importancia que tiene China a nivel mundial. Y por mucho que quiera Estados Unidos tirar, deshacerse de Beijing, alejarse por completo de China en su economía, en su potencia como tal, ya no pueden hacerlo. Ya no pueden deshacerse de China por más que lo intenten. Precisamente esta es la importancia que tiene Beijing y sobre todo la presencia que va a empezar a quitar de lleno a Estados Unidos, y por supuesto es lo que también hace que personas como Linhart le digan a sus socios, le digan a aquellas personas a las que están asesorando, lo mejor sería que vaya saliendo de Estados Unidos, que des una vuelta por el mundo y veas qué tal está China. Veas si puedes invertir en China, que te acerques a este país a empezar a, digamos, tener la oportunidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta que los mercados se detuvieron en Estados Unidos. Lo único que se aproxima de Estados Unidos no es una alza, es posiblemente un desplome. Y esto es algo de lo que casi no se habla. Aquellos altos inversionistas, asesores, les están diciendo a las personas: retira tu dinero de Estados Unidos, porque se aproxima un colapso. Diversos analistas han llegado al mismo punto. A menos que la intención sea darle un repunte a Estados Unidos, es muy poco probable que ocurra, aún no lo sabemos, pero estas son las sugerencias de la mayoría de los analistas. Y mientras todo esto pasa, mientras uno se enfoca en la economía, mientras uno trata de ver hacia dónde nos podemos girar con tal de no perderlo absolutamente todo en el dado caso de que se lleve a cabo un colapso en Estados Unidos, bueno, vemos el posible colapso de otra nación. Y esta sería precisamente Israel, luego de que la Corte Internacional de Justicia ordenara precisamente detener su operación en la Franja de Gaza. Ya no pueden, ya no deben realizar esas acciones, porque supuestamente la Corte no está convencida de que las órdenes de evacuación del ejército israelí estén haciendo lo suficiente para proteger a los civiles, tal y como incluso lo sugirió el propio Israel, el propio Benjamín Netanyahu, cuando salió la orden de aprehensión en su contra. Precisamente Benjamín Netanyahu dijo que no era posible que desconfiaran de él, que no era posible que hablaran incluso hasta mal de él, cuando él realmente se está enfocando en tratar de ayudar a los ciudadanos, a los civiles. Cuando él supuestamente impulsa la entrega de ayuda, impulsa algunos pasos fronterizos, porque sí recuerdo que lo señaló, ese tema de los pasos fronterizos y que ellos abrieron más y que gracias a Israel precisamente se podía llevar comida a los ciudadanos israelíes, pero seamos honestos, de todo ese mensaje que dijo Benjamín Netanyahu, no se ha cumplido absolutamente nada. Si gustan, vamos a escuchar brevemente el mensaje que dio Benjamín Netanyahu cuando estuvo hablando sobre el tema de la orden de aprehensión en su contra, de cómo no era posible que decidieran apoyar al grupo Hamás cuando ellos están haciendo tanto por el pueblo palestino. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. This is like creating a moral equivalence after September 11th between President Bush and Osama bin Laden, or during World War II between FDR and Hitler.
What a travesty of justice. What a disgrace. The prosecutor's absurd charges against me and Israel's defense minister are merely an attempt to deny Israel the basic right of self-defense. And I assure you of one thing. This attempt will utterly fail. 80 years ago, the Jewish people were totally defenseless against our enemies. Those days are over. Now the Jewish people have a state, and we have an army to defend our state. Notwithstanding the blood libels Mr. Khan has leveled, Israel will continue to wage this war in full compliance with international law. We will continue to take unprecedented measures to get innocent civilians out of harm's way and to ensure that humanitarian assistance reaches those in need in Gaza. Mr. Khan also sets a dangerous precedent that undermines every democracy's right to defend itself against terror organizations and aggressors. Esa es la mentira más grande. Cuando precisamente él dice que está haciendo todo de acuerdo con el derecho internacional, se emitió esta solicitud de orden de aprehensión porque se dio a conocer que no está cumpliendo este tema del derecho internacional. Están bloqueando el ingreso de ayuda económica, de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, cómo destruyen los camiones, cómo destruyen todo lo que se supone debería tratar de llegar a el pueblo palestino que hoy se está muriendo de hambre. Y precisamente es por esto que se sacó realmente la orden de aprehensión, al empezar a descubrir las imágenes de cómo la comida desaparece, nunca logra llegar en primer lugar, precisamente porque los ciudadanos de Israel la destruyen. Al destruirlo, obviamente, queda en ridículo todo lo que está diciendo el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y precisamente también compartió supuestamente un video donde señalaba a mujeres que habían sido secuestradas por este grupo Hamás y civiles, decía, inocentes, pero más tarde tuvieron que retirar ese mensaje porque se reveló que el video que le iban a mostrar a las autoridades de España, por ejemplo, quienes reconocen ahora a Palestina como un estado, precisamente se revelaba que eran soldados que estaban en una base y que fueron llevados al igual que otros miembros de su batallón. Pero era un grupo de mujeres soldados que de hecho antes de ser precisamente tomadas por las fuerzas de Hamás, eran de las que se burlaban, de las que hacían bailes en las redes sociales como en TikTok, disfrutando prácticamente lo que estaban haciendo. Ya en el momento en el que obviamente la situación no los favorece, dicen nosotros somos civiles, somos civiles, pero realmente eran militares. Ese fue el video que se les mostró. Y como pueden observar, esto es lo que hacen los israelíes. Esto es lo que supuestamente y según Benjamín Netanyahu están haciendo, entregando la ayuda humanitaria a la ciudad de Rafah, al pueblo palestino inocente, y no es cierto. Simple y sencillamente lo destruyen todo. Como pueden observar, este muchacho destruyó una bolsa y la arrojó para que todo su contenido cayera en el suelo y que no llegara la comida. Esto es lo que están haciendo. Esto es lo que defiende Israel. Ahora estamos viendo este mensaje, esta situación, esta citación en la que dicen que Israel debe suspender inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la ciudad, en la gobernación de Rafah. Esta fue la advertencia, porque de no hacerlo podrían provocar la destrucción total de la vida en la ciudad. Eso es lo que dice la citación de la Corte Internacional de Justicia. Si no detienen los ataques en la ciudad de Rafah, van a provocar la destrucción total de la vida en la ciudad. Ellos saben que es un vil genocidio, pero es lo único que pueden hacer. Es lo único que pueden hacer. Advertir que podrían provocar la destrucción total del pueblo palestino en la ciudad de Rafah, pero no les importa, porque Estados Unidos no lo permite. Y la situación va a continuar, porque Israel no reconoce las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Y aún así,
Estados Unidos lo defiende. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.